Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Les dejo un beso grandotote. Hoy es 26 de julio, esto va del 26 de julio al 1 de agosto. Tenemos el cambio de los nodos del karma el día de hoy. El eje nodal cambia para Leo y Acuario. Luego vamos a tener un eclipse el 12 de agosto, un eclipse movilizador. Ayer les dejé un especial astrológico solamente sobre el cambio de los nodos. ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo saben? Siempre objetivo, claro y educativo para que tú sepas cuál es la energía que se está moviendo. Tu palabra clave esta semana, Capricornio, es sanación. Sana tu alma, sana tu corazón, sana tu espíritu. Así que, bueno, llegó el momento de sanar esas heridas que a lo mejor todavía andan por ahí. Pero no te enganches. Uno nunca se engancha en un proceso de sanación, porque la vida es ahora y no siempre tenemos que estar sanando algo. Pero esta semana sí, hay un proceso de sanación que te va a llevar a buen puerto, esperemos. Tu número es el 66. Sanación. Ustedes que están conmigo, los que me siguen todo el tiempo, ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada fue intuición? Caramba, esta semana es sanación. Lo pueden ver. Se lee desde ahí. Sanación. Las voy a dejar aparte porque voy a hacer un post sobre esto. Estas dos carticas las voy a dejar aquí, que son las cartas de Capricornio. Sanación. La semana pasada fue intuición y esta semana sanación y se me acaba de acelerar el latido del corazón. Capricornio, yo no sé, nosotros somos mágicos. Nosotros somos seres muy mágicos. Y yo no sé en qué andamos. Todos, porque no soy yo sola, yo soy Capricornio, soy yo con ustedes. No sé, se me acaba en Venezuela, mi país natal, que amo con profunda adoración, decimos, se me acaban de explotar las costumbres. O sea, no sé, muchachos, esto estoy como el meme, me tiene capciosa. Vamos a ver qué dice, ahora vamos a ver qué dicen las cartas. Se lo juro que el corazón me empezó a hacer... ¿Qué va a pasar en la vida de Capricornio esta semana? Va a pasar una evolución de un tema legal que se resuelve. Un estado de ánimo de Capricornio que mejora. Una conversación que trae estabilidad, confianza y un buen sentir. Una situación donde a lo mejor sientes que no es el momento para decidir, que tienes que pensar más, que tienes que analizar más para poder tomar una decisión de manera contundente. Eso está perfecto, eso está bien, eso tiene que ser así. No seas impulsivo esta semana. Cuida la lengua, amárratela, porque puede que digas esta semana algo muy capricorniano, que significa al punto, hojilla, ¡prac! Que a veces uno sin querer desarma al otro. Fíjense que yo tengo una alumna de coaching, yo soy life coach también y tengo alumnas y alumnos, que me decía, Carle, ella es Capricornio, y me decía, pero es que todo el mundo me dice que yo hablo grosero, porque el Capricornio habla golpeado. Yo les estoy hablando a ustedes a veces con amor y ternura y se escucha golpeado. O me dicen, ¿me estás regañando? No, no te estoy regañando, yo hablo así. Y si hay alguien que me comprende, yo sé que son ustedes, que son capricornianos como yo. Pero esta semana hay que cuidar mucho lo que se dice. Esta semana hay que cuidar mucho la boquita. Esta semana el discurso tiene que ser conciliatorio. El discurso de Capricornio esta semana tiene que ser de acercamiento, de conciliación, de ternura. Si por casualidad te agarra la policía por exceso de velocidad, o porque te saltaste un stop, o porque estabas en donde no debías estar, concilia con la autoridad. No seas confrontativo esta semana. Esta es una semana para reflexionar, para introspeccionar, para tener tiempo para ti. Es una semana de reencuentros. Me llegó así, habla de los reencuentros. Sí, esta es una semana de reencuentros, de celebraciones, de oportunidad para brillar y destacar a través de una celebración. Lo único que no puede ser esta semana definitivamente es impulsivo. La salud de Capricornio, la muerte, recuperaciones exitosas para los que están teniendo problemas de salud, cambios de la salud de manera favorable.
Lo único es que como la impulsividad sigue diciéndote, epa, cuidado, no inicies una dieta restrictiva esta semana. Si empiezas el gimnasio, no es que vas a empezar con pesos de 50 libras, empiezas sin peso y luego vas incrementando. No trates de correr un maratón esta semana si llevas meses de vida sedentaria. No vas a recuperar el tiempo que tú consideres perdido por empezar el lunes una actividad física extrema. Puedes terminar todo cansado. El dinero, el mundo, amo el arcano del mundo en el dinero. ¿Por qué? Porque esta es la carta de la cosecha, esta es la carta del dinero que llega, de las puertas que se abren, de las oportunidades que llegan para que Capricornio tenga más dinero, se sienta más próspero, más abundante y con riqueza material. Si estás buscando trabajo, esto es una carta en donde se concreta un trabajo anhelado, en donde recibes ese correo electrónico diciéndote que la propuesta que te tenemos es esta, en donde se concreta un acuerdo para empezar un nuevo trabajo. Trabajadores, semana de oportunidades, de puertas que se abren, de destacar. Esta es una semana en donde Capricornio tiene que decir su punto de vista, donde tiene que hablar de lo que piensa y de lo que siente, para lograr destacar en su trabajo. Los emprendedores, tengan paciencia esta semana. Las cosas sí se están moviendo, el entorno sí se está moviendo, tu producto, tu servicio sí es visible. Solo ten un poquito de paciencia y no te vayas de boca, no te vayas de bruces de manera impulsiva a buscar un resultado. Deja que las cosas fluyan porque los resultados van a llegar, hagas lo que hagas. El amor. La torre. ¿Por qué? ¿Por qué la torre? La torre son rupturas. Pero las rupturas no necesariamente es vete de aquí, no te quiero ver más, qué problema contigo, te odio, te detesto. No. Puede ser ruptura de un hábito en pareja que no es saludable. Si ustedes todos los viernes comen hamburguesa y los sábados comen pollo frito y los domingos comen pizza, la ruptura de un hábito. Mira, no. Porque aquí habla de volver a un estado más saludable. Entonces no vamos a comer más comida chatarra, se rompe eso. Pero puede ser rupturas del vínculo porque ya no nos soportamos, ya es insostenible, hemos hecho terapia, hemos ido para acá, hemos ido para allá y definitivamente no está funcionando por ningún lado. Bueno, lamentablemente se rompe la pareja, se rompe el vínculo de manera definitiva porque una ruptura que se plantee en un Mercurio que está arrancando directo, como esta semana, es una ruptura definitiva. Si tú no quieres terminar con tu pareja definitivamente, sino lo que quieres es conversar sobre algunas cositas que te están incomodando, ¿qué te acabo de decir? Amárrate la lengua. No te vayas desbocadamente. Que tú, porque el otro va a decir, bueno, chao, me encantó conocerte, bye, y se va. ¿Qué otro tipo de rupturas puede estar significando esto? Que te vayas de una discusión con tu pareja porque ustedes son novios, porque ustedes tuvieron una pelea tonta, porque todas las parejas tienen pelea tonta, y tú agarraste y te fuiste, y la otra persona se queda así como que, bueno, si tú te vas yo también me voy, y se convierte algo pequeñito en algo sumamente grande. No sean impulsivos esta semana, ¿sí? De verdad. Los solteros, nada que hacer, quédense solteros esta semana. Meditación, vibración alta, frecuencia vibratoria, respiración, no peleo con mi amiga, no peleo con mi mamá, no peleo con mi primo, no peleo con nadie, me mantengo en comunión introspectiva. ¿Por qué? Porque ustedes con esta torre acaban de darle un vuelco a la lectura en donde por un tema de impulsividad pueden tener una reacción sumamente negativa y manda todo para la porra. Nadie quiere irse a la porra. Porque además, sanación, o sea que tú vas a estar sensible y probablemente intolerante esta semana. Y digo tú, porque yo soy un angelito. No, mentira, yo también, me amarro esa lengua. El anclaje, yo soy paz, vibro en paz. Pónganlo así tal cual. Yo soy paz, vibro en paz y elévense ante cualquier dificultad que se pueda presentar esta semana en el área emocional. Solo en el área emocional, porque dinerito vamos a estar haciendo esta semana. Yo soy paz, vibro en paz. Escríbanlo y amárrense la lengua. Vamos a ver el arcángel que le sale a Capricornio esta semana. Recuerda darle me gusta al video y compártelo con ese Capricornio para que no se meta en problemas. Uriel, porque esto está en inglés, en español, Uriel,
Haz lo que amas. Es un tiempo para el gran crecimiento personal en tu carrera o manifestaciones artísticas. Trabaja con otros de manera cooperativa. Ay, mi amor, saben que vamos a trabajar duro esta semana y nos olvidamos un poquito del conflicto y de la gente. Menos yo, que voy a estar de vacaciones. Por cierto, voy a estar de vacaciones. Acuérdense que esta semana del 27 de julio al 3 de agosto voy a estar en unas muy merecidas vacaciones. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carla.